Buenas noches, mi nombre es José Octavio Ortiz Jiménez. Voy a hacer mi presentación acerca de la actividad 2, principios y métodos de conservación de alimentos, de la unidad 2 de la asignatura Higiene y Calidad Alimentaria. Como introducción, en el presente trabajo hago una investigación y presentación y video del tema de conservación de alimentos. Estos son el conjunto de procedimientos y recursos para almacenar, preparar, envasar o ambos los alimentos con el fin de evitar su descomposición y así prolongar la vida útil o más fresca posible del alimento. Además, elijo un alimento por cada grupo de estos para investigar y analizar un método de conservación del alimento más idóneo para que el alimento así se conserve o se mantenga sus propiedades organolépticas y nutrimentales lo mejor posible. Métodos de conservación que hay: por frío es la refrigeración, congelación o ultracongelación. Por calor, la pasteurización, esterilización, escaldado, químico. Por químicos, conservadores, emulsionantes, potenciadores de sabor, endulcorantes. Los tradicionales: el curado, la salazón, el ahumado, las marinadas, el escabeche, adobo y encurtido. Otros: deshidratación, secado, disecado, desecación. Como primer alimento, pues la uva del grupo alimenticio fruto. El fruto se obtiene de la planta vid y es una baya jugosa de forma redondeada que crece formando racimos y se emplea de distintas maneras. Su método de conservación que elegir es la refrigeración. Se debe refrigerar por periodos cortos. Los datos que se han obtenido son que conservan sus propiedades organolépticas por 3 meses. Después empiezan a modificar y este método reduce el crecimiento de microorganismos en el diagrama de fruto. Desde que se escogen las uvas, estas si las que están en buen estado se empaquetan con las demás, las que no se desechan y se mantienen en un ambiente de humedad al 90% del refrigerador. Después, para comerse, se recomienda sacar, lavar y dejar en agua por 20 minutos. Las propiedades organolépticas: sin refrigerar, la textura es firme, su fruto es jugoso, su pulpa es blanca o púrpura y de sabor dulce, puede ser verdosa, amarillenta o purpurenta y dulce, dependiendo el tipo de uva. Su contenido: algunas tienen semillas o pepitas. Sus propiedades nutrimentales son 100 gramos de uvas, te proporciona 69 calorías. Son fuente de vitamina C, vitamina A, vitamina K, carotenos, vitaminas del complejo B, como la piridoxina, riboflavina y tiamina. Después de refrigerar, después de 4 días, su textura empieza a ser más suave, incluso pierde hidratación. Su fruto sigue siendo jugoso, pero en menor cantidad. Su sabor es un poco agridulce, su olor un poco ácido. De igual manera, no pierden propiedades nutrimentales con este proceso. Por el lado del grupo alimenticio de los cereales, escogí la telera, que es un pan salado blanco elaborado con harina de trigo. Tiene forma ovalada con 2 incisiones a lo largo de su superficie, por lo que aparece formado por 3 gajos. Es un pan esponjoso y suave por dentro y dorado y crujiente por fuera. Su método de conservación que elegí fue la refrigeración o congelación. Al ser un alimento que produce rápidamente hongos o moho, que depende del aire para que esto se transforme en cuestión de su textura, se recomienda empaquetar o embolsar y conservar a temperatura ambiente en frío, ya sea en refrigeración o congelación, dependiendo la zona en que se vive. Su diagrama de flujo es dejar que salga el pan antes de comprar, al comprarlo calientito, y ponerlo en un lugar donde no haya humedad, empaquetar o embolsar, guardarlo en un lugar a temperatura ambiente o en el refrigerador a menos de 4 grados para que empiece a enfriarse y a conservarse. De ahí sacar el pan para comerlo. Si no se come, dejarlo en el refrigerador. Si sí, sacar del refri y dejar que se ponga a temperatura ambiente para poder comerlo. Sus propiedades organolépticas: sin refrigerar, es crujiente, esponjoso, con un olor muy rico, color cafecito, con textura firme. Después de refrigerar,
dejarlo que se ponga a temperatura, ya no es crujiente y a los costados las orillas se ponen duras. El olor es rico y sigue siendo del mismo color café. Sus propiedades nutrimentales son 62 calorías por una telera de tamaño normal, 11 gramos de carbohidrato y 1 gramo de proteína. No pierde sus propiedades sin refrigerar, y cuando es refrigerado y se saca no las pierde. Igual. Del grupo alimenticio de la carne escogí el atún. La carne de atún es rosada o roja y contiene la mayor cantidad de hemoglobina, también mioglobina y a diferencia de otras especies de peces. Los métodos de conservación generalmente, bueno, se usan muchos, pero nosotros casi siempre utilizamos la congelación. Al ser un alimento con mucha facilidad de descomposición, son muchos los métodos que podemos utilizar para conservarlo, pero la congelación sigue siendo el mejor. Esta tiene que ser a menos de 4 grados de temperatura y es el más usado en México, pues es el que hace que más dure y que lo puedan transportar a todos lados. Y no pierde sus cualidades organolépticas. Todos los métodos utilizados generalmente en los pescados es la conserva, la salazón y el ahumado. Su diagrama de flujo es: primero se debe pescar, luego se vende de mayoreo, se empaqueta, se congela y almacena, se distribuye, llega al menudeo, si no se compra se regresa al refrigerador, si sí se compra se lo lleva el consumidor para su preparación y se lo pueda comer. Hay muchísimas formas de preparar. Sus propiedades organolépticas: sin congelar, la apariencia y textura del atún fresco es de piel azulosa, ojos saltones, brillantes y transparentes. Sus agallas deberán tener un color rojo vivo intenso y de apariencia brillante. Consistencia general debe ser dura y tersa. Puse la tabla de todo lo que 100 gramos te puede dar de calorías: 200, proteínas 23, grasas 12. Entre ellas ahí se distinguen la saturada, monosaturada y polisaturada. De hierro 1.3, magnesio 28, 40 de potasio, 200 de fósforo, zinc 1.1, 10 de yodo, y vitamina B2 y B3, la 2.2 y la B3, la niacina 17.8. Después de salir del refri, dejarlo descongelar. Se tiene que dejar a temperatura ambiente. Aquí sí se modifica un poco su textura, se hace más suave, el olor es bueno, pero si no se ve tan fresco el color, se empieza a hacer como opaco y los ojos se le hacen hundiditos. Se puede ver más deshidratado y no pierde las propiedades nutrimentales en el proceso de congelación. Por el lado de los alimentos lácteos, escogí la leche, que dice que no todas las leches son iguales dependiendo la forma, porque hay unas que son descremadas o muy dulces o sin lactosa, etc. Ya son procesos distintos. Yo escogí la entera. Por tanto, las condiciones de conservación tampoco son las mismas. La leche se diferencia en función del tratamiento térmico, ya que cuando sale la leche de la vaca se va a hervir al proceso de pasteurización y de ahí otros factores que podrían modificar su conservación es la luz, el calor y el oxígeno. El método de conservación que elegí es la refrigeración. Al ser un alimento que se puede echar a perder o descomponer rápido, a temperatura ambiente es recomendable meterlo en el refri para que no se creen bacterias malas para el cuerpo. Su conservación aumenta considerablemente en el refri. Diagrama de flujo es: primero se ordeña, ya que está ahí, no se empaqueta, sino se lleva a la pasteurización. De ahí, posteriormente se enfría, se envasa, se almacena en un refrigerador y se distribuye para su venta. Ya que llega al consumidor, el consumidor tiene muchas formas de tomarla o de prepararla. Sus propiedades organolépticas sin refrigerar, entre sus propiedades podemos observar un color blanco con un buen olor, un buen sabor, poco dulce, tiene textura líquida, grasosa y cremosa en comparación con el agua. Después de salir del refri,
Podemos observar el mismo color blanco de buen olor, pero un poquito más ácido el sabor y un sabor poco dulce. Tiene textura líquida y poco cremosa en comparación al agua igual. No pierde sus propiedades nutrimentales en el proceso de, de meterlo a congelar o en el refri. Y un vaso de leche de 200 mililitros nos aporta alrededor del 10% de la ingesta de azúcares del día requeridos, aportando alrededor de 3 gramos de proteínas por 100 mililitros de leche entera, alrededor de 12% de la ingesta de referencia de la dieta de un adulto. Posee lípidos, grasas que nos ayudan a absorber las vitaminas liposolubles como la A y la D, además del sol, y aporta omegas esenciales para que no pierdan no pierden propiedades al ser procesadas. Como grupo alimenticio de las leguminosas escogí las alubias. Estas son las semillas comestibles de una especie que cada año se da en la familia de las leguminosas. Es una planta originada en América y esta se cultiva en todo el mundo. Existen numerosas variedades y de ellas se consumen tanto en vainas verdes, crudas, en ensaladas o los granos secos como los consumimos aquí como frijol. El método es que cogí la congelación. Una buena manera de ahorrar tiempo y tener las alubias disponibles a menudo es congelarlas. Las escurrimos bien ya que las cocimos, las metemos en una bolsa o recipiente y las metemos al refrigerador. Y si quisiéramos congelarlas pueden durar de 6 meses a un año sin perder propiedades. Su diagrama de flujo: recoger la cosecha, escoger la vaina y almacenarla, guardarlo en un lugar a temperatura ambiente. Si desde ahí venta a distribuidores, si no se vende se regresa a bodegas y si se va hacia la venta del menudeo. De ahí se cocen, ya que se lo compró el consumidor final, se cocen en una olla con agua caliente. Al estar a temperatura ambiente se ponen en un recipiente y posteriormente ya se pueden poner en el refrigerador o congelar. Sus propiedades organolépticas: sin congelar, las alubias son de color blanco brillante y tienen un sabor a vaina saladita. La textura es muy dura, pero una vez cocidas son muy suaves y de sabor ligero a comparación con el frijol. Y un color, eran blancas, se hacen un poquitito café. Por cada ración de 100 gramos, las alubias blancas cocinadas se tiene un total de 139 calorías, 9.7 de proteínas, 25 gramos de carbohidratos y 0.4 gramos de grasa. Después de congelar no pierden sus propiedades nutrimentales, solamente salen de color café con un sabor suave, un poquito más suave, y un poco la congelación hace que el sabor y el olor bajen su intensidad de cuando están recién hechas. Su textura sigue suave. En conclusión, la importancia de los distintos métodos de conservación de alimentos pienso que radica en la oportunidad de tener maneras de hacer que el alimento dure por más tiempo, y esto ayuda desde reducir costos hasta poder mantener alimentos de buena calidad a la mano. Y por otro lado, la oportunidad de lograr que el alimento retenga sus cualidades nutricionales, que eso ya es muy bueno, aunque sí cambia el sabor, pero lo importante es tenerlo a la mano, ya que nos logren nutrir incluso como lácteos, que es bueno saber que hasta se le pueden agregar vitaminas o minerales a los alimentos, ya que en esta etapa que estamos viviendo pues cada vez se modifican más los alimentos y pues tiene que ser de esta manera, porque de lo contrario pues ya no tendrían el requerimiento que se necesita, y es una buena garantía de tener formas de conservarlos. Gracias.